José Jesús Alfaro Siqueiros. Figura máxima junto a Diego Rivera y José Clemente Orozco, del muralismo mexicano. Su pintura aunó la tradición popular mexicana con las preocupaciones del surrealismo y el expresionismo europeo. En 1914, con apenas 16 años, se alistó en el ejército constitucionalista para luchar en la Revolución Mexicana, una experiencia que le llevaría a descubrir las masas trabajadoras, los obreros, campesinos, artesanos y los indígenas. La época de la Revolución lo marcó mucho como persona, pero mismo también el viaje que hizo a Europa en 1919. Sus relaciones con el gobierno se vieron afectadas por su afiliación al Partido Comunista de México. El hecho de pertenecer al sindicato de artistas y su periódico El Machete, que daba cuenta de sus ideales y su posición frente a la política oficial. Dejó de recibir encargos por todo esto a partir de 1924 y en respuesta decidió dedicarse completamente a la política. 6 años después reinició su vocación artística, pero la militancia determinó su vida entera. En esa época pasó varios meses en la cárcel por participar en manifestaciones del 1 de mayo y fue mandado al exilio interior en Taxco. En 1936, al igual que muchos otros intelectuales del mundo, participó en la Guerra Civil Española del lado de la República. En 1940 estuvo desterrado en Chile por su lugar en el asesinato de Trotsky. En 1960 fue enviado a la cárcel por promover la disolución social. En esa celda pintó más de 200 obras. Fue después de todas estas horribles experiencias que llegó a su última obra, Marcha de la Humanidad en América Latina hacia el Cosmos. Su obra se caracterizó por la relación que veía en el socialismo revolucionario y la modernidad tecnológica. Estaba convencido de que el reinvento del arte no solo era el contenido de sus imágenes, sino la misma creación estética y tecnológica que estuviera en consonancia con los contenidos. Su deseo fue crear una pintura mural experimental e innovadora. Parte de su creatividad residió en lo que llamó arquitectura dinámica, que correspondía a un conocimiento muy amplio de las construcciones para así poder pensar desde los futuros espectadores la imagen de su mural y los puntos focales de su composición. Llegó a formar un taller experimental en Nueva York en 1936, donde intentaba encontrar su punto exacto entre arquitectura, pintura y escultura, además de la relación con métodos y materiales. Fue en este taller donde se vio por primera vez el accidente pictórico, que luego habría de ser emblemático en el expresionismo abstracto americano. Una de sus obras más significativas fue el mural que hizo en la sede del Sindicato Mexicano de Electricistas titulado Retrato de la Burguesía, donde intentó recoger todo lo aprendido en su taller y en su experiencia de guerra. Finalmente, David Alfaro Siqueiros fallece el 6 de enero de 1974. Para Siqueiros, el arte nunca fue una representación que tuviera que ser enfrescada ni exclusiva, al contrario. El pintor y militar mexicano apoyaba la idea de que la pintura formara parte de la propiedad pública. La creación de la belleza no era lo más importante, sino el esfuerzo por producir obras ideológicas.